un espacio pensado para dialogar y compartir experiencias y propuestas desde la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil, con un enfoque sobre la visión transformadora y la sostenibilidad económica, social y ambiental que plantea la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En Bolivia todavía existen grandes desafíos para acabar con la pobreza y las desigualdades, falta de acceso a recursos productivos, capital y crédito, sobre todo en el área rural, falta de trabajo y acelerado proceso de urbanización, son factores que condicionan la desigualdad y tienen que ver con género, edad, nivel educativo, ingresos y tipo de trabajo. Necesidades urgentes como la salud y otros servicios básicos son algunos de los problemas más urgentes en nuestro país. No dejar a nadie atrás implica que ningún objetivo de la agenda se constituya o se considere cumplido hasta que no se hayan cumplido los otros. Y esa es una perspectiva central que tiene que ver con universalidad, la integralidad y la interdependencia de los objetivos, pero también con el fuerte vínculo con los derechos humanos. Es decir, desde nuestra perspectiva, la implementación de la agenda no supone la implementación del objetivo 1 o el 3 o el 4, sino de todos los objetivos. Estamos en un proceso en el que la propuesta nacional, el SPIE en sí, está en una transición de adaptación y apropiación también desde los gobiernos o los niveles subnacionales, y eso requiere bastante impulso y participación de la propia sociedad civil. Identificar, monitorear y analizar realidades y problemáticas que afectan a quienes viven los efectos de la pobreza y las desigualdades en Bolivia es el paso inicial para ampliar el debate público y abrir canales de diálogo sobre políticas públicas con la cooperación internacional, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, bajo un enfoque de derechos humanos y desarrollo sostenible. La Agenda 2030 invita al diálogo y al trabajo colaborativo entre los múltiples actores del desarrollo en torno a un horizonte común. Abre la oportunidad de afirmar y garantizar la participación de la sociedad civil en toda su diversidad como actores independientes de desarrollo, de crear un espacio multilateral, inclusivo y equitativo para el diálogo político y reforzar la eficacia del desarrollo a través de prácticas de cooperación que se centren en la erradicación de las causas de la pobreza y la desigualdad. El nuevo consenso sobre desarrollo, que en otras palabras es un poco la nueva visión de la Unión Europea sobre todo lo que es desarrollo, no solo afuera de la Unión Europea, sino también en el propio continente europeo, en la propia comunidad europea. Bueno, ustedes saben, obviamente, la Agenda 2030 fue adoptada en 2015, los 17 objetivos fueron acordados. La Unión Europea tuvo un papel, yo diría, fundamental en lograr ese acuerdo y también tuvo la posibilidad de influenciar significativamente lo que fue el resultado final. La Agenda 2030 realmente constituye, junto con los compromisos que se tomaron en Addis Abeba y París, el marco general en que trabajamos como Unión Europea. Entonces, como reacción a la publicación de la Agenda 2030, la Unión Europea, la Comisión se planteó, justamente como acabo de decir, un nuevo enfoque estratégico y que por primera vez es un acuerdo que fue firmado por todos los 28 Estados miembros, fue firmado por todas las instituciones europeas, el Parlamento, el Concilio, la Comisión, el Servicio Exterior, y que aplica a todas estas entidades. Entonces tenemos un marco común para todos que nos dice cómo ir implementando, cómo ir poniéndonos cara a cara con el mundo y con el desarrollo. Obviamente este documento no podía que reconocer y alinearse a la Agenda 2030 y a las suyas 5 P's, que ustedes todos saben a memoria y la voy a leer para no equivocarme: personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado. Y esos son temas alrededor de los cuales el nuevo consenso europeo sobre desarrollo se articula. Se han tomado en cuenta obviamente las prioridades de Bolivia, del gobierno,
de la agenda patriótica, del plan de desarrollo, las prioridades de la Unión Europea y obviamente lo que son la Agenda 2030 y las ODS. Una democracia fortalecida, la igualdad de género, un mayor respeto a los derechos humanos. Número 2, un medio ambiente mejorado, la reducción del impacto climático, una resiliencia fortalecida al cambio climático y a los desastres naturales. Y por tercer área, oportunidades y herramientas mejoradas para las personas pobres para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, todo lo que hacemos en toda nuestra cooperación tiene que contribuir a uno de estos tres áreas de trabajo. No debemos olvidar que 193 Estados miembros, incluidos actores de la sociedad civil, la academia, el sector privado, entablaron un proceso de consulta y de acuerdos previos a la resolución de la Agenda 2030, y esto definitivamente garantiza la participación y la apropiación del compromiso de no dejar a nadie atrás. Ejercer como sociedad civil es la facultad de seguimiento, aportar a la discusión para hacer más efectivas las políticas de desarrollo, monitorear la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y 169 metas definidas por los ámbitos económico, social y ambiental. Definitivamente es primordial que los gobiernos elaboren sus propios indicadores nacionales, indicadores que en la medida de lo posible, y es lo óptimo, contribuyan a los indicadores globales. La pregunta: ¿cómo vamos a supervisar a nivel global los objetivos de desarrollo sostenible? En principio, se han establecido, con base a los 17 ODS, 169 metas específicas por área. Y de estas metas se han estudiado alrededor de 230 indicadores. ¿Cuál es el mecanismo de supervisión principal para la presentación y para el monitoreo de la Agenda 2030? El principal instrumento o entregable es el informe anual sobre los progresos en cumplimiento de los ODS, que elabora el secretario general con base a todos los insumos que presentan en los diferentes foros y encuentros. En Bolivia actualmente hemos finalizado la transversalización, hemos hecho ya la alineación de la Agenda 2030 con el PEDES, y como les comentaba, se ha hecho inicialmente un ejercicio de propuesta de indicadores con base a una propuesta del INE y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Inmediatamente después viene la definición de un mecanismo de coordinación institucional. ¿Esto qué quiere decir? El Estado tiene que definir cuál va a ser la instancia que va a liderar el seguimiento, la medición y la exposición de resultados. En los países de la región, de los 33, cerca de 20 ya tienen formalmente sus mecanismos, a través de consejos, a través de mesas nacionales. Nos queda integrar los ODS en presupuestos, que es un trabajo más complicado, continuar con el análisis de datos y seguimiento y presentación de informes, y finalmente la promoción de recursos y alianzas. En el caso de Bolivia tenemos la Agenda 2025, el Plan de Desarrollo Económico Social, ahora estamos hablando de los PTDIs, pero todas estas políticas son de planeación. Lo que falta en Bolivia es un instrumento, una instancia de seguimiento para que pueda presentar su examen. Algunos países están utilizando instituciones existentes, ministerios, consejos que están en funcionamiento en el país, al cual le están asignando responsabilidades de seguimiento para la implementación de los ODS. Otros países están creando instancias propias para el seguimiento a los ODS. Esto también es en función de las capacidades que tiene cada país, porque supone recursos, supone presupuesto, personal. Amerita también el desarrollo de nuevas metodologías y la construcción de una perspectiva de datos desde la gente que tengan o que puedan equipararse en términos de validez, legitimidad y autoridad a los datos emitidos oficialmente. ¿Cómo vamos a darle seguimiento? Recibimos una instrucción de la sede que tenemos que poner un marco,
de seguimiento con indicadores. Entonces, en nuestro trabajo hemos estado analizando los resultados de nuestra estrategia en relación a la agenda patriótica y el plan de desarrollo del país con las ODS, que va a tener el marco de la Agenda 2030 y de las ODS a nuestras áreas de trabajo, sabiendo que hay un montón de indicadores, que falta datos, etcétera, etcétera. Pero si ponemos esto como un marco, por lo menos podemos contribuir a decir que aquí hay, aquí no hay, ¿no? Obviamente no hay indicadores para todos nuestros resultados, pero en términos grandes sí hay algo. La sociedad civil, a través de la reflexión, es un referente para generar diálogos políticos con las autoridades responsables de su implementación. Con la cooperación internacional, el sector privado y la academia, valora el cumplimiento de los mismos y presenta datos, recomendaciones y alertas que faciliten la implementación de políticas y programas de desarrollo. Más allá de la claridad de objetivos o propuestas comunes que hay entre cooperación, los distintos sectores en realidad de la cooperación o del mundo del desarrollo, hay una cuestión que está siendo muy importante en todos los niveles, que es este tema de las alianzas o los partenariados, y esta idea de lo multiactor, lo regional, lo nacional, lo global. Vemos que ya los sueños no se pueden terminar solamente con las propuestas específicas de qué queremos. El otro factor que menos mal está siendo ahora más claro había sido este tema de si juntos no lo hacemos, no cambia nada. Y creo que ahí está también esta interesante posibilidad de abrir más espacio de diálogo, de interacción, y ahí la apertura de la sociedad civil. Cómo medir justamente los efectos, los impactos desde nuestra propia acción, pero además cómo podemos mostrar, evidenciar y tener en realidad resultados de desarrollo. Las capacidades instaladas y las prácticas desarrolladas por UNITAS y sus asociadas son la base para profundizar procesos de generación de conocimientos, debate e incidencia en políticas públicas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Porque encaja exactamente en esas tres grandes líneas de la hoja de ruta de la Unión Europea para el apoyo a la sociedad civil, es decir, fortalecimiento de capacidades, Agenda 2030, ODS y políticas públicas, y el tema de entorno propicio. Para fortalecer nuestra articulación interna, aprender mejor a trabajar en conjunto y para poder potenciar todas nuestras capacidades institucionales en función a tres objetivos que además la red los ha planteado como objetivos estratégicos. En esta perspectiva, es importante tomar en cuenta las capacidades instaladas y las prácticas desarrolladas por UNITAS y sus asociadas, como base para profundizar procesos de generación de conocimientos, debate público e incidencia en políticas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Intercambio de experiencias y capacidades técnicas. Identificación de buenas prácticas, dificultades y resultados replicables. Delimitación de áreas temáticas para los diagnósticos participativos. Construcción del perfil y los contenidos base de los diagnósticos participativos. Construcción del marco de monitoreo. El proceso de diagnóstico en cada organización lleva una serie de acciones con el objetivo final de generar documentos sólidos para convertirse en propuestas de política pública. Ahí es ver qué acciones ha hecho el Estado, desde el municipio, desde la gobernación y del Estado central, para ver cómo están identificadas estas situaciones o este problema en las acciones del Estado. No debemos olvidar que es importante mejorar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de desarrollo nacional para el ejercicio pleno de sus derechos, con el objetivo de promover la aplicación de políticas públicas más eficaces para transformar su realidad.